Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Salvador Enríquez Durán y este es un video para la materia de lenguajes y autómatas 2, más en concreto la actividad 1, que es la introducción a los lenguajes de programación, y se van a tocar los temas del lenguaje natural, del lenguaje formal y del lenguaje natural y formal, la comparación entre estos dos. Bueno, como sabemos, vamos a empezar con el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural consiste básicamente en que nosotros lo utilizamos de manera cotidiana y es la forma en la que una persona se expresa o se da a entender. Esto conlleva a muchos años de desarrollo del lenguaje, porque no solamente existe un lenguaje, en el mundo existen varios lenguajes, así como en lenguajes informáticos, pero eso vamos más adelante. ¿Para qué nos sirve el lenguaje natural? Pues el lenguaje natural, como ya mencioné, es usado por nosotros para expresarnos, dar a entendernos e incluso llegar a desarrollar otras varias cosas. Ahora entrando en materia del procesamiento del lenguaje natural, ¿esto qué es? El procesamiento del lenguaje natural básicamente consiste o va de la mano con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es que gracias a nosotros hemos logrado el entendimiento entre máquina y ser humano, tratando de adaptarlo lo más que se pueda a que la computadora lo entienda. ¿Esto qué nos ha llevado? Bueno, esto nos ha llevado a desarrollos como por ejemplo procesadores de texto. Lo que hacen los procesadores de texto es que nosotros logramos introducir las palabras o incluso tener alguna información y buscar palabras en concreto, artículos, fechas, etcétera, ¿no? Pero esto ha sido gracias a que hemos logrado desarrollar un canal de comunicación entre máquina y ser humano. Otra de las cosas más importantes y que se ha visto a lo largo de los años es que hemos logrado desarrollar inteligencias artificiales como tal, digamos, primarias, que yo los vería así, como primarias, que por ejemplo los asistentes virtuales. Un asistente virtual consiste en que tú le hablas a tu asistente virtual y en base a tu lenguaje y a su programación ejecuta varias tareas que nosotros podemos darle a entender. Esto es importante porque ya existe comunicación entre máquina y ser humano gracias a nuestro lenguaje natural que hemos utilizado a lo largo del tiempo. Otro caso importante, digamos, son los chats virtuales con inteligencia artificial. ¿Qué es un chat virtual? Digamos que sientes un malestar y no quieres o no puedes asistir al médico. Existen chats virtuales de medicina que gracias al análisis de todos los datos y a la recopilación de información que se le da, esta inteligencia artificial logra desarrollar un algoritmo para lograr darte una respuesta. Que esta respuesta sea lo más clara posible y concisa posible, gracias a que ha logrado analizar miles de datos o miles de palabras relacionadas a tu malestar y te da un veredicto acerca de lo que sientes o acerca de lo que tienes. Esto, si bien puede o no ser muy efectivo, es interesante, ya que por medio de inteligencia artificial y lenguaje natural existe más que nada una comunicación entre tú y la máquina. Ya digamos que, por ejemplo, también en esta era que es el Internet de las cosas, es importante porque a futuro se tiene que ir mejorando cada uno de estos, como hemos logrado desarrollar el lenguaje natural. Ahora bien, existen dos metodologías para el lenguaje: la gramática y la estadística.
Digamos que la gramática es la que busca el qué de las cosas o el significado de cada una de las cosas, y el estadístico conlleva más que nada procesos de información, de datos, digamos más en el ámbito científico. Y esto me lleva más que nada a lo que es el lenguaje natural contra el lenguaje formal. El lenguaje natural es el propiamente utilizado por nosotros. Este tiene características como que es bastante extenso, hay muchas reglas gramaticales, existen varios lenguajes a lo largo del mundo, tienen sus propias características como modismos, etc. Y el lenguaje formal más que nada es utilizado en el ámbito científico. Pues sabemos que tiene la característica de que tiene que ser universal. Esto porque tiene que funcionar tanto aquí como digamos en la otra parte. Es decir, hablar por ejemplo el lenguaje matemático tiene que ser un estándar, y que esa sería otra de sus características, que es estandarizado. Un estándar quiere dar a entender que debe seguir una metodología y un porqué, así como el explicar el porqué. Esa sería la diferencia entre el lenguaje natural y formal. Digamos que el lenguaje natural se da de manera espontánea o gracias a tu experiencia a hablar con otras personas. Y el lenguaje formal es ya una metodología, es algo que ya debe de ser, ya es un estándar y que debe de ser y ejecutarse así. Y digamos que podemos utilizarlo en varios ámbitos. Por ejemplo, el lenguaje natural se utiliza todos los días cuando quieres dar a entender algo, quieres expresar algo, y el lenguaje matemático es el que se utiliza mayormente en industria científica, física, etcétera, ¿no? Esas serían dos de las principales, no digamos, confrontaciones entre lenguaje natural y lenguaje formal. Y bueno, creo que este fue lo que vimos en el tema 1 del inciso A y B. Muchas gracias.